Saludos a los que interactúan con esta presentación, con esta videoclase. El objetivo de esta presentación es mostrar algunos detalles de APA séptima edición en la organización del trabajo en metodología de la investigación. Estos detalles también los van a tener en cuenta en el seminario de grado y en su trabajo final para graduarse como economistas. Claro, con el permiso y la orientación de su profesor de seminario de grado y con la guía y permiso del profesor tutor. Si ellos no les muestran un camino, ya ustedes al menos tienen ya un camino conocido, recorrido y vivido en esta materia. Porque claro, una de las cosas que aporta APA séptima edición es que si, aun cuando él tiene un camino a seguir, en estos detalles respeta mucho lo que las instituciones digan o lo que el docente, el tutor les indique. Lo que sí debe permanecer claro y conciso es la uniformidad de criterios. La uniformidad de criterios en la presentación de las citas directas e indirectas, que ya lo vieron en una de las presentaciones pasadas, y la presentación de las referencias en el orden como va colocado autor, año y toda la demás información. Y por supuesto la uniformidad de criterios en la distribución de los párrafos, en la distribución de los márgenes, en la distribución de la sangría de primera línea y los detalles que vamos a empezar a ver en este momento. Fíjense, vamos a empezar a ver escritura. Una de las cosas que APA aplaude y surge es porque necesita que los trabajos tengan una escritura con claridad y precisión. Evidentemente, el manual APA no va a regular en ningún momento de forma estricta el contenido de un trabajo académico, pero sin embargo, apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos, a lo preciso, a lo conciso, a lo que de verdad vale la pena decir, sin entrar mucho en redundancias, en ambigüedades. Las normas APA invitan a la eliminación de redundancias, hablar de más, ambigüedades, no hablar claro, generalidades, decir mucho y no decir nada, que entorpecen la comprensión. Fíjense ustedes, un texto mal escrito, un texto que no tenga esta nitidez en la transmisión de la idea que la persona quiere vender, automáticamente no se corrige, ¿sí? No se corrige, o simple y llanamente no llama la atención. Por eso es muy importante el uso de los marcadores textuales, de los conectores, el uso de los párrafos. Fíjense, una de las cosas que avala APA séptima edición, bueno, APA en su totalidad. Luego las ediciones se van dando de acuerdo a ciertas modificaciones que se ven a lo largo del tiempo. Es que todo párrafo debe tener como mínimo 9 líneas, como máximo 20 líneas, pero eso no significa que en la hoja usted va a tener puros párrafos que tengan 9 líneas. No, significa que usted va a jugar con un párrafo de 9, un párrafo de 15, un párrafo de 10, un párrafo de 20, un párrafo de 9 líneas. Ese va a ser el juego. Un párrafo no es nunca, y valga la redundancia del no es nunca una oración aislada. Un párrafo académico con corte científico o científico con corte académico es la unión de varias oraciones. Como mínimo 3 oraciones. La oración tesis o oración tema, dependiendo si es un párrafo argumentativo, oración tesis, si es un párrafo expositivo, oración tema, avalado con 1, 2 oraciones de desarrollo y la oración conclusiva o de cierre que me une al siguiente párrafo. Pero el siguiente párrafo debe estar precedido de un marcador textual que le va dando orientación a lo que se está escribiendo. Estos aspectos fueron abordados de manera específica cuando usted hizo el ensayo en el primer semestre de comprensión lectora y que se necesita lo traiga en estos momentos a la palestra, porque le van a hacer muchísima falta. Igual que una oración no se une a otra oración con un punto y seguido y mayúscula, sino con un punto y seguido, un conector y lo que va a decir, o bien sea una cita textual de menos de 40 o de más de 40 palabras, o una paráfrasis. Entonces, la extensión adecuada de un texto es la rigurosamente necesaria para decir lo que se debe decir.
Fíjense que el capítulo 1 y 2 hace acopio a estos párrafos académicos con corte científico, pero ya en el capítulo 3 sí es necesario que se presenten los párrafos en forma de viñeta, que lo vamos a ver dentro de un ratito. El formato para la presentación de trabajos aplicados a la Escuela de Economía es el siguiente. Lo puede aplicar, lo va a aplicar evidentemente en esta materia como práctica necesaria y lo puede aplicar en seminario de grado si el profesor no le da mayores indicaciones y para la entrega de su tesis final si los profesores no le dan mayores especificaciones. Por eso uno siempre tiene que abordar, ver qué es lo que le pide el profesor para la presentación de un trabajo que va a ser de éxito su trabajo. Los tipos de letras son los que ofrece APA séptima edición en estos momentos, desde 2019, y que entró a Latinoamérica en el 2020, que es Calibre de 11 puntos, o Arial de 11 puntos, o Lucida Sans de 11 puntos, o la Time New Roman de 12 puntos, la Georgia de 11 puntos, y la Computer Moderna, o sea, de 10 puntos, pero después si usted va a escribir artículos en la web. El tamaño del texto, de la letra del texto total, va a ser de acuerdo a la letra que usted escoja. Yo coloco ahí 12 porque me manejo con la Time New Roman. Pero si usted necesita o quiere aplicar otro tipo de letra, lo hace, pero cuando hablamos de tamaño de letra del texto es el tamaño de la letra que usted escoge. Ahora bien, con respecto al tamaño de letra del título principal, o sea, del que va en la portada, sí sería tamaño 16 y el tamaño de letra para los títulos de los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 1, planteamiento del problema, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, eso iría en tamaño 14. El tamaño de las letras para las cotas lo que explica los gráficos o las imágenes y las tablas es de 11 puntos, un punto menos de la letra que usted escogió. Y el tamaño de letra para las citas mayores de 40 palabras es un punto menos de la letra que usted escogió. Y el interlineado de todo el trabajo, en el caso de esta materia es 1.5, ciertamente APA séptima edición sugiere 2, pero ¿qué va a pasar si usted elige un interlineado de 2? Que le van a salir muchísimas páginas y usted debe enamorar también en el número de páginas a su jurado. Imagínese usted que el jurado reciba una tesis, porque usted aplicó el doble espaciado, una tesis de 200 páginas. Uy, qué aburrimiento leer una tesis de 200 páginas cuando lo que menos se tiene es tiempo. Pero si usted simple y llanamente va a decir lo mismo, usted lo pone en una interlineado de 1.5, se le reduce el número de páginas. Entonces es más llamativa para el jurado poder leer eso, incluso para cualquier otro profesor. Va a depender un poco de cuántas páginas te exige el profesor. Aunque APA sugiere, vuelvo e insisto, 2, en mi caso usted va a hacer uso de 1.5 para todo el texto con única excepción en la nota de pie de página, que procuren no, las notas de pie de página solo es para explicar algo que sea estrictamente necesario y que no pueda ser explicado en el párrafo de donde viene esa nota de página. El interlineado de las citas de más de 40 palabras es sencillo, los márgenes son 2.5 por los 4 lados, y la sangría de primera línea la debe marcar a partir de la ofimática de Word, por eso yo les exijo a ustedes que me deben entregar su trabajo en Word, no en PDF, en Word. Y la alineación del texto va a ser margen justificado. APA séptima edición dice el margen a la izquierda, pero para mí visualmente es más presentable que lo presente justificado, ¿sí? Si otro profesor le dice aplique la alineación del texto como dice APA séptima, usted lo aplica con el margen a la izquierda, pero aquí en este caso una de las bondades que tiene APA séptima edición es están estas normas, pero usted va a ser de acuerdo como el docente se lo pide. ¿Está claro? En donde usted sí va a ser rigurosamente, donde usted va a ser rigurosamente estricto y nos vamos a avalar solamente en APA séptima edición es en la presentación de las citas textuales y las citas en paráfrasis y en las referencias de su trabajo. Los márgenes a utilizar, fíjense ustedes los 4 lados 2.5, alguno me dirá, profe, pero hay profesores que dicen que el margen izquierdo sea presentado, voy a hacer uso de anotaciones, de anotar. Ajá.
Hay profesores que dicen que el margen sea de 3. Bueno, sí, porque a lo mejor simple y llanamente el profesor lo va a mandar a encuadernar. Pero como en nuestro caso no lo vamos a encuadernar porque usted me lo va a mandar por correo, por el módulo 7, los 4 márgenes son 2.5. Seguimos con otros detalles. Organización de los encabezados, aun cuando ya esto se lo expliqué en la presentación del formato, fíjense que hay 5 encabezados. El primer encabezado no tiene por qué usar los 5, todo depende del subpunto, del subpunto, del subpunto que usted necesite. Y existen hasta 5 tipos de nivelación o de encabezado. Y aquí dice, el primer encabezado es centrado en negrita, título del caso, y usted comienza a escribir, sabiendo que ese título centrado tiene que ver con lo que ya se comienza a escribir, porque cuando se habla del capítulo 1, esos son los títulos de cada uno de los capítulos, que es centrado, mayúscula sostenida, tamaño 14, en negrilla, por supuesto. El segundo nivel, nivelado a la izquierda, en negrita, título del caso, el texto comienza como un nuevo párrafo. El tercer nivel va en cursiva, nivelado a la izquierda, negrita, cursiva, título del caso, y el texto comienza en un nuevo párrafo. A diferencia del nivel 4 y el nivel 5, el nivel 4 usted le da sangría, negrita, título del caso, terminando con un punto y comienza el párrafo. Y el nivel 5 sería sangría, negrita, cursiva, título del caso, termina con un punto y comienza el párrafo. Fíjense, es necesario el margen superior de la primera página de cada nuevo capítulo debe ser de 5 centímetros. Si es verdad que los demás márgenes deben ser, todos los 4 márgenes son 2.5, el título del nuevo capítulo usted le tiene que agregar 2 enter más, ¿sí? Para llegar a tener 5 centímetros del margen. Ok. Los capítulos podrán tener desde 1 hasta 4 niveles de encabezamiento para identificar así las secciones y subsecciones. Estos encabezados no pueden ir enumerados. Esto es importante, los encabezados no pueden ir enumerados. Aquí tenemos el primer nivel, el segundo nivel, incluso puede ver hasta 5 niveles, como decía en la lámina anterior. Cuando hablamos del texto, al inicio del párrafo se dejarán 5 espacios de sangría. Estos 5 espacios de sangría son lo que se llama sangría de primera línea o 1.7 centímetros, ¿sí? No lo va a hacer con el espaciador, no se hace con el espaciador. Cuando se quiere enumerar varios elementos dentro de un párrafo, se utilizarán las letras en minúscula y entre paréntesis. Entonces sería así, entonces los enumera A, entre paréntesis la letra, y enumera el primero, B, enumera el segundo, y así sucesivamente. Si se quieren destacar elementos o ideas en párrafos separados, se utilizarán números arábicos, seguidos por un punto, sin paréntesis, con sangría de 5 espacios, o sea, de 1.5 para la primera línea y con las líneas sucesivas al nivel del margen izquierdo. Y lo tenemos aquí, se utilizarán números arábicos seguidos. Los capítulos podrán tener desde 1 hasta 4 niveles, ya lo explicaba en la otra. El margen superior de la primera página de cada nuevo capítulo es de 5 centímetros y se inicia en página nueva. Con respecto a la seriación, para el manual APA la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso no es indistinto. Los números son para ordenar para un orden secuencial o cronológico y se escriben en números arábicos seguidos de un punto. 1 punto, 2 puntos. Las viñetas son para las seriaciones donde el orden secuencial no es importante. Para eso que son las viñetas. Y deben ser las mismas a lo largo de todo el contenido de su trabajo. O sea, deben mantenerse iguales en todo su trabajo. Por regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en la alineación paralela. Usted no puede cambiar. Si utilizó viñeta, tiene que ser igual la misma alineación en todas las páginas. Igual si utilizó números arábicos. Con respecto a las tablas y figuras o cuadros y gráficos. Para la creación de tablas y figuras, tablas también se llaman gráficos, figuras también se llaman gráficos, es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. ¿Sí? Ya los programas electrónicos lo traen, los puede usar.
No hay una prescripción determinante sobre el modelo que debería utilizarse. El asunto es que si utiliza uno, debe utilizarlo en todo el trabajo. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábicos en el orden como van mencionadas en el texto. Tabla 1, figura 1, o cuadro 1, gráfico 1, así sucesivamente. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. ¿Sí? No están permitido el uso de subfijación, como 1A, 2A. APA recomienda un formato estándar de tabla donde se utilicen las líneas para las filas ni celdas solo para las columnas. Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar crédito al autor. Además, es necesario contar con autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. A no ser que ya lo tenga en la web y simple y llanamente diga todo el material de eso se puede ser usado. Aquí tenemos lo que les estaba explicando. Cuadros, que también se pueden llamar tablas, gráficos, que también se pueden llamar figuras. Los cuadros se enumeran con números arábicos como cuadro número 2, fíjense ustedes, en serie separada de los gráficos, el título y el número descriptivo en la parte superior. Cuadro número 2, punto, en la siguiente línea, nivel nominal de aislamiento según norma ANSI, y abajo coloca de dónde viene la fuente. Las notas, tanto de los cuadros como de los gráficos, van en la parte inferior del mismo y van en un número más pequeño. Luego tenemos en relación a los gráficos. Esta fue una petición que me hizo la directora de su escuela porque por regla general los gráficos el nombre lo llevan abajo. Ella me dijo que los jurados estaban pidiendo uniformidad para que ellos, o sea, si las tablas vienen con el nombre arriba, que los gráficos también vengan con el nombre arriba. Entonces ahí tienen la manera como van a presentar los gráficos. En economía UCA, los gráficos llevarán el número y el título en la parte superior y se colocarán en negrita, pero abajo se mantiene lo de la fuente. Los cuadros también lo pueden llamar tablas, pero si usted llama tablas, es en todo el trabajo que llame tablas. Si llama cuadros, es en todo el trabajo que llama cuadros. Si llama gráficos, en todo el trabajo que llama gráficos. Si lo llama figuras, en todo el trabajo que lo llama figuras. Se incorporan dentro del texto en un lugar apropiado y nunca como anexo. Usted tiene que manejar esto muy bien dentro del párrafo para que no se le muevan los párrafos, ni los gráficos, ni las tablas. Citación. Emanuel APA y sus normas emplean un sistema de citación de autor-fecha, que es lo más importante, autor-fecha, y siempre se privilegia la señalización del número de página para las citas textuales y para la paráfrasis. En este caso, el número de páginas o el número de párrafos. El número de páginas, si usted está haciendo uso de citas textuales o paráfrasis de libros, de manuales, de enciclopedias, de leyes, pero si está haciendo uso de una página web, hablamos del número de párrafo. Las citas textuales o directas, estas reproducen de forma exacta el material sin cambios añadidos. Se debe indicar el autor, año y número de páginas. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo. Ya esto está explicado en otra videoclase. Modelos, analizar los resultados y según la opinión de Machado 2010, comillas, todos los participantes, comillas, y la página donde fue dicho. Esto sí está indicado desde el autor, pero si está indicado desde el texto, se hace de esta manera que están viendo aquí, al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que todos los participantes, Bueno, esta es la manera como se presenta y pienso que usted va a ir a la presentación de APA citas donde se explica, donde ya le expliqué esto. Las citas que se utilizan dentro del texto deben ser reproducidas palabra por palabra como aparece en la fuente. Si contiene menos de 40 palabras, se incluirá dentro del párrafo y dentro del contexto de la redacción entre doble comillas, como lo ven aquí. Pero si de repente la cita tiene más de 40 palabras, pero usted solo quiere usar ciertas partes de la cita, usted puede quitar lo que no necesita y colocar un corchete y 3 puntos diciendo que hay falta, ahí quita usted algo que usted no necesita. Y fíjense luego la cita de más de 40 palabras es con un bloque aparte. Cuando la cita sea mayor de 40 palabras, se escribe en párrafos separados con sangría de 5 espacios
sin comillas, sin negrillas y a un espacio entre líneas. Bueno, con respecto al mecanografiado o impresión, para escribir el texto se utilizará las letras que ya les indiqué con anterioridad, les indiqué más de un tipo de letra. La primera línea después del título corresponde al capítulo, se mecanografía o se escribe en una distancia de 3 espacios, 2 enter de 1.5, antes y después de los encabezamientos. Cuando hablo de los encabezamientos, el primer encabezamiento, el más principal. El texto del trabajo se mecanografía con un interlineado de espacio y medio. Y bueno, y así van haciendo todo, como ya les indiqué en la lámina cuando hablaba del encabezado. El interlineado entre los párrafos será sencillo, o sea, usted no tiene que poner un párrafo, dar un enter entre párrafo y párrafo, sino no hay líneas vacías entre párrafo y párrafo. Un párrafo sigue al otro. Se dejarán 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, o sea, 1.27, sin hacerla con el espaciador. Si la cita tiene más de 40 palabras, debe escribirse en un párrafo aparte, tal cual como lo estamos precisando en este ejemplo que estamos viendo aquí. Alineado a la izquierda con un margen de 2.54 o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a doble espacio, pero ya les decía con anterioridad que en este caso de las citas que son de más de 40 palabras sería espacio sencillo. Citas indirectas o paráfrasis, en estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro, siguen las normas de citación textual, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo aparte. Ahí tienen los modelos que hay, cómo se haría. Fíjense que esta es la unión de dos paráfrasis, según Winsand, 1952, son características propias de la nobleza, las buenas costumbres y las maneras de distinguidas. Además, la práctica de la justicia y la defensa de los territorios para la protección del pueblo. Página 43. Así aparecen las grandes monarquías de España, de Francia e Inglaterra, las cuales intentaron hacerse con la hegemonía europea, entablando guerras en diversas ocasiones. De la página de donde usted lo sacó. Porque parafraseó. Pero si usted está parafraseando de varios sitios y lo que quiere hacer es solo una idea, no lleva el número de páginas. En los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el número de páginas es en los de paráfrasis, y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada. Entonces ya saben cuando una paráfrasis lleva el número de página y cuando no lleva el número de página. Otras normas de citado, bueno, cuando son dos autores, se colocan los dos autores. Cuando tienen 3 a 5 autores, fíjense que se coloca ETAL, se agrega ETAL, ¿sí? Cuando son 6 o más autores, simple y llanamente se coloca el primer apellido y lo demás se le coloca ETAL. Cuando es un autor corporativo, se coloca OPED 2016 o OPED entre paréntesis 2016. Cuando son actores corporativos o institucional sin siglas abreviadas, Instituto Cervantes, como lo están viendo. Cuando son 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, se ordena alfabéticamente siguiendo el orden de la lista de referencias, como está bien, tal cual como lo están viendo ahí, ¿sí? Cuando es una fuente secundaria o cita dentro de una cita, Carlos Portillo citado en Rodríguez. Cuando son obras antiguas, textos religiosos, antiguos y muy reconocidos, fíjense ustedes, el Corán va entre paréntesis y el capítulo y los versículos que están siendo citados. La Biblia, Lucas, capítulo 3, versículo 2, pero no se incluyen en la lista de referencia porque ya ellos per se ya forman parte de toda una gama internacional y ancestral de libros respetados por una o en una religión. Bueno, y tenemos otras normas de citado, comunicaciones personales, cómo se hace, las fuentes sin fecha, se coloca entre paréntesis
S.F, ahí tienen el ejemplo, la fuente anónima, preferiblemente, a mí siempre, yo prefiero más que no hayan fuentes anónimas, ¿no? En la medida de lo posible, porque siempre algo debe estar escrito por alguien, ¿no? Entonces se escriben las primeras palabras del título de la obra citada, informe de gestión, Lazarillo de Tormes, citas del mismo autor con igual fecha de publicación, se van poniendo por orden. Fíjense que son citas del mismo autor, pero a lo mejor los libros tienen títulos distintos. Y los publicó en el mismo año, entonces usted lo va colocando de acuerdo a, aquí se toma en cuenta el nombre del libro como tal, y lo va colocando 15A, 15B. Con respecto a la lista de referencia,